¿Se ha sentido solo alguna vez? ¿Solo? ¿Sola? Bueno, sentirse solo hay que analizarlo un poquito más profundo, porque aquí estamos con harta gente. Y yo puedo sentirme cerca del pastor Jaque, pero a lo mejor no acompañado, aunque con el pastor Jaque somos amigos, así que un ejemplo. Él siempre ha estado cerca de nuestra familia. Pero a veces usted se ha encontrado durante el día rodeado de mucha gente, pero solo. Incluso, de repente en funerales, por ejemplo, llega toda la familia a visitar y a saludar y a abrazar. Pero están ahí. ¿Pero realmente acompañaron? ¿Usted se siente acompañado por su familia extendida? ¿O solamente su grupito cerrado? Los que se casaron e invitaron gente a su matrimonio, 100, 150, 200 personas, no sé cuántos invitaron. De los que invitaron a su matrimonio, ¿cuántos han estado 100% acompañándoles desde ese día hasta ahora? ¿Los 100? ¿Los 50? ¿Cuántos? Así que la soledad no tiene que ver con el estar con gente o no. Tiene que ver con quién es realmente significativo para acompañarme en mi vida. Y saben que José estuvo solo por personas mucho tiempo. Pasó momentos de soledad. Pero José nunca estuvo solo porque el Señor siempre, siempre estuvo con él. Siempre. José pasó por muchas identidades. Pasó por ser el hijo preferido, a ser esclavo, pasó a estar al lado del rey, pasó a ser un anciano que iba a morir y que estaba ya cuadrando toda su vida, ¿cierto?, para el último momento. Pero José nunca se olvidó que independiente en el lugar donde estuviera, había una compañía permanente de Dios. Si leemos el Salmo 139, 13 al 18, dice lo siguiente. Salmo 139, 13 al 18. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Todos los pensamientos del Señor para José y para ti también son pensamientos de bien. Y es por eso que Él quiere acompañarte siempre en todo el camino. Siempre quiere acompañarte. Vamos a ver si aquí pasa algo con esto acá. Ahí sí. Así que tenemos que tener la misma certeza de José de que Dios ha estado siempre con nosotros. Miren, cuando José entendió de que independiente de si estaba con su familia o no estaba con su familia, si estaba en riesgo o no estaba en riesgo su vida, él entendió de que si sentía permanentemente la compañía del Señor y desplegaba, ¿cierto?, su atención en buscar a Dios cada día, el Señor siempre lo iba a bendecir independiente de que estuviera en momentos de soledad. Siempre lo iba a bendecir. Y saben, Jesús también recibió esa promesa, ¿cierto? Cuando Él fue bautizado. Una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en Él. La misma complacencia que el Señor tuvo con Jesús es lo mismo que el Señor veía en José. Su disciplina, su esfuerzo, su perseverancia, su búsqueda constante de una esperanza en Dios, hizo que el Señor pudiera bendecir a José en cualquier lugar. Y podría ser yo bendito siendo esclavo. Es raro, ¿cierto? Y cuando uno ve situaciones difíciles, a veces cree que la bendición no puede alcanzar a ese lugar tan complicado donde estoy. Pero la bendición sí alcanzó a José. Otra característica importante del liderazgo de José. Él huyó del pecado.
Él huyó del pecado. ¿Y por qué huyó del pecado? Porque sabía que si se alejaba del pecado iba a estar más cerca de Dios. Si se alejaba del pecado iba a estar más cerca de Dios. ¿Cuál era la identidad de José cuando estaba arrancando de esa mujer? ¿Cuál era la identidad que tenía José ahí? Era esclavo. Así que si por identidad del mundo él hubiese tenido que ejecutar alguna acción, su acción hubiese sido tener que obedecer. No arrancar. Él tenía que haber hecho caso a lo que su jefa le decía. Y aquí hay algo importante que nosotros tenemos que ver, porque nuestra identidad no está determinada por nuestro cargo, por nuestra función, por nuestro estatus económico, no está determinada por eso. Quizás a lo mejor el mundo nos va a obligar a hacer muchas cosas para permanecer en la identidad en la que estamos. Y se va a poner en contraste con nuestra fe. Entonces nosotros tenemos que entender que más allá de ser ingeniero en informática, o estar en un lado, o ser abogado, o ser dueña de casa, o ser lo que ustedes hagan en el día, su identidad no está determinada por su rol en la sociedad. Y eso es algo que José tenía muy claro. Por eso José huyó de esa falsa identidad que el mundo quería colocar sobre él y arranca, ¿cierto?, en búsqueda de alejarse del mal. Vamos a abrir nuestra Biblia para que vayamos repasando la historia. Ahí en Génesis 39, 12, dice lo siguiente. Y vamos a ir viendo varios capítulos de la Biblia. Dice: y ella lo asió por su ropa y le dijo: ven, acuéstate conmigo. Entonces él dejó la ropa en las manos de ella y huyó fuera. Cuando ella vio que había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les dijo: miren, nos han traído un hebreo para que se burle de nosotros. Y usted conoce la historia. José lo había pasado mal, pero algo bueno había pasado en su vida. Él estaba administrando esa casa. Estaba en una buena situación económica, estaba con un buen pasar, estaba con el control de todas las cosas de su hogar. Y probablemente el no hacerle caso a esta mujer le iba a hacer perder mucho. Pero él, cuando puso en la balanza qué era más importante, dijo: es más importante mi relación con Dios que esta falsa identidad que el mundo quiere colocar sobre mí. Muchos de los que están acá han tenido que tomar decisiones sobre qué hacer: seguir la voluntad de Dios o seguir la voluntad del mundo. José nos dice que la posición más alta que puedes tener es ser hijo de Dios. Esa es la mayor posición que podemos tener. También José hizo varias cosas. Ahí sí. Hizo varias cosas y todas las hizo bien. Así que si usted es un líder en el lugar donde esté, asegúrese de hacerlo bien. Que nadie hable mal de usted. Porque donde usted esté, ¿representa a quién? A Dios. Entonces José podría haber dicho: soy esclavo, no me merezco trabajar para esta persona. Hacer tanto esfuerzo para nada. Si finalmente yo soy una propiedad de él, no soy nada más que eso. Pero aún así, aunque pudiera haberlo mirado desde esa perspectiva, él se preocupó de hacerlo todo bien. Vamos a leer aquí, Génesis 39, 22. Dice lo siguiente, acerca de lo que hizo José. Y el jefe de la cárcel, ya estando preso por consecuencia de lo que había ocurrido, entregó en manos de José todos los presos que había en esa prisión. Todo lo que se hacía allí, lo hacía José. El jefe de la cárcel no necesitaba atender cosa alguna que estaba a cargo de José, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. ¿Qué dice Romanos 8:28 acerca de esto mismo? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Donde tú estés, en el rol que estés, todas las cosas, si buscas la presencia del Señor,
van a ser conducidas a bien. Permite que el Señor te haga brillar en el lugar donde estés. Reconozca siempre a Dios como el proveedor de sabiduría y éxito. Vamos aquí a Génesis 48. Estamos analizando características de un líder cristiano. 8. Génesis 48. Aquí en todo caso ahí van saliendo los versículos, abajito. Génesis 48. Dice lo siguiente. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien interprete. Entonces José les dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo. Siempre que usted tenga la oportunidad de agradecer en público lo que Dios ha hecho por usted, hágalo. Porque a lo mejor si usted no tiene la capacidad de dar un estudio bíblico y no tiene la capacidad de hablar de manera profunda acerca de las Escrituras con alguien, sí puede hablar a través de su vida. No tenga miedo de presentar a Dios. No tenga miedo de hablar de Dios, de sus logros profesionales, asociarlos a la bendición de Dios. La sabiduría y el éxito siempre provienen de Él y es bueno glorificarlo en todo momento. Todas estas cositas iban preparando a José para algo más grande y usted ya sabe para dónde vamos a llegar. Pero en medio de todo lo que hacía José, esclavo, injustamente encarcelado, José intentaba hacer lo mejor. José a lo mejor no comprendía lo que Dios quería para su vida hasta ese momento, pero José también tenía sueños propios, sueños de él, que él quería concretar. Y a lo mejor usted también tiene sueños personales que quiere concretar. Y saben, José, aunque viera que la situación era difícil, él nunca dejó de soñar. El mismo joven que fue burlado por sus hermanos por tener sueños, nunca dejó de soñar, aunque estaba en situaciones difíciles. Nunca dejó de soñar. Así que si estás pasando por una situación difícil, donde sea que esté ese problema, no dejes de soñar de que eso puede mejorar con la ayuda del Señor. Génesis 40:14 dice lo siguiente. Cuando tengas ese bien, acuérdate de mí. Aquí vamos a hablar un poquito más arriba acerca de el sueño. En el 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, dentro de la cárcel. Soñé que veía una vid delante de mí, en la vid había 3 sarmientos, y la vid como que brotó y arrojó su flor y maduraron sus uvas. Y la copa del faraón estaba en mi mano, y yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y le daba la copa al faraón. José le dijo, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, Faraón levantará tu cabeza, te restituirá en tu puesto y le servirás la copa en su mano como solías cuando eras su copero. Cuando tengas ese bien, acuérdate de mí. Te ruego que seas bondadoso conmigo, que me menciones a Faraón y que me saques de esta casa. ¿Cuál era el sueño de José? ¿Era seguir administrando los presos en la cárcel? No era ese el sueño. A veces nosotros muchas veces nos limitamos porque tengo esto y hasta aquí no más voy a llegar. Esto es lo que lo puedo alcanzar, esto es lo que yo puedo alcanzar. Pero José no se limitó a seguir soñando. Él sabía que si tenía la oportunidad de salir de ahí, el Señor iba a ser bueno con él y lo iba a bendecir. El jefe de los coperos contó el sueño, pero muy tarde. ¿Cuántos años pasaron? 2 años pasaron. ¿Cuántos años a lo mejor usted tiene un sueño guardado en su corazón y cree que eso no se va a cumplir? Yo tengo sueños con mi familia, por ejemplo, de que puedan conocer al Señor, que se conviertan y que puedan de manera más cercana conocer a Dios. Y aunque pasen 2, 3, 4 años, Dios puede cumplir ese sueño en ti. Si eres como José, si eres metódico, si buscas al Señor constantemente, si lo exaltas todo el tiempo en tu trabajo, en tus funciones, si haces todo bien conforme a la voluntad de Dios, el Señor nunca dejará que tus sueños, si son conformes a su voluntad, se puedan cumplir. Vamos a avanzar. Si es necesario que un sueño tuyo se cumpla
para que tú seas feliz, si es conforme a la voluntad del Señor, ¿el Señor qué va a hacer? Lo va a cumplir. Y si tiene que tomar a alguien malo para que lo haga, lo va a hacer. No hay problema cómo utilizar a esa persona, pero lo va a hacer. El Señor lo puede hacer. Preséntate bien. ¡Wow! A veces cuando estamos con situaciones difíciles nos dan ganas de arreglarse, de levantarse. La depresión a veces gana eso. A veces la tristeza hace que nos quedemos encerrados. A veces la tristeza hace que perdamos tanto la noción de nuestro valor porque ya nosotros entendimos que la identidad de José no era su rol. La identidad de José era ser hijo de Dios. Cuando nosotros olvidamos nuestra identidad, creemos que nuestro valor es tan bajo que a lo mejor no queremos salir de ese problema en el que estamos. José nunca se olvidó de su identidad y siempre en el lugar donde estaba, él se presentaba bien. ¿Cómo lo podemos ver? En Génesis 41:14. En Génesis, bien digo, 41:14. Una hojita más adelante. Bueno, pasaron los 2 años y el faraón envió a llamar a José. Le sacaron corriendo de la cárcel. ¿Qué le hicieron? Mandaron vestimentas y fue ante el faraón. ¿Cómo se presentó José? Limpio, impecable, afeitado, ¿cierto? Así que a veces uno cuando se deja, hay gente que le queda bien la barba, ¿cierto? A mí no me sale bien la barba. Hay gente que tiene una barba bonita. Pero el arreglarse, el preocuparse de su aspecto personal, el verse bien, representa también lo que nosotros somos como hijos de Dios. Porque nunca sabemos con quién nos vamos a encontrar. Nunca sabemos con qué oportunidad nos vamos a encontrar en el camino. No tenemos que dejar de soñar. Me gusta mucho la actitud de Brian. Yo entré hace poquito al grupo de la Junta. Y no es para exaltar una persona, es solo un ejemplo. Nosotros tenemos que comprar un terreno para estar en otro lugar. No podemos seguir eternamente aquí. No podemos seguir eternamente aquí. Y a lo mejor esto puede ser un desafío grande para nosotros. Pero si Dios tiene que hacer que una persona mala haga el bien para nosotros, lo va a hacer. Si Dios tiene que hacer que nosotros pasemos por situaciones, tiene que permitir que nosotros pasemos por situaciones difíciles para poder alcanzar un objetivo, lo va a hacer. Pero usted nunca deje de soñar, porque Dios va a concretar las cosas. De alguna manera, si son parte del plan de Dios, va a concretar las cosas. Pero si usted no se presenta bien, cuando venga la oportunidad, la va a perder. Así que si mi pastor un día anda así, con short, negociando con alguien para conseguir un terreno o polera, no sé si lo van a considerar como el pastor de la iglesia adventista. Por eso nuestro pastor siempre anda impecable. Porque representamos a Dios en el lugar donde estemos. Y eso abre oportunidades, aunque usted tenga un sueldo mínimo o tenga un sueldo alto, el Señor abre oportunidades. Pero esté preparado siempre para esa oportunidad. No pierda esa oportunidad. Tengo un colega que una vez fue a la oficina a buscar algo que se le quedó. Y fue un fin de semana a buscar algo que se le quedó. Y justo estaba el presidente en una reunión en el segundo piso porque había pedido la reunión, el salón para ese día, el fin de semana. Y él entró a buscar algo y lo miraron por el pasillo y dijeron, ahí está el auditor de la iglesia, pase. Andaba con chora, andaba con polera, andaba mal. Y él aprendió que siempre él tiene que representar a la iglesia. Si usted va a ir a una piscina, obviamente no va a ir con terno, ¿cierto? Pero si usted anda por la vida, siempre represente a Dios con modestia, con buen uso de la vestimenta. Todo eso es importante porque representamos a Dios. Siguiente. José reveló el problema, pero trajo una solución.
Cuando interpretó el sueño, no solamente dijo, oh, la iglesia esa tiene este problema. Porque a veces somos muy buenos y especialistas para encontrar problemas. Especialistas para encontrar problemas. Para decir cómo se podría hacer mejor. Pero José no se quedó ahí. José trajo la solución. ¿Tenía la revelación de parte de Dios, José? Claro que sí, tuvo el sueño. Pero el sueño llegó hasta ahí. Y de ahí venía la parte de lo que tenía que hacer José. Y José hace lo siguiente, aquí en Génesis 41, 33 al 36. Vamos a leer aquí también. Dice, un consejo que le da José al faraón. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, cosechen el trigo, guárdenlo bajo el control del Faraón para mantenimiento de las ciudades. Y esté esa provisión en el depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en Egipto, y el país no perecerá de hambre. El consejo pareció bien al faraón y sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿hallamos a otro hombre como este que tiene el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, ya que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Saben, cuando yo leo acerca de la observación que hace el faraón del Espíritu de Dios, yo no sé si él solamente hablaba acerca de la revelación del sueño. Tiene el Espíritu de Dios porque tiene la capacidad de interpretar sueños. Había una sabiduría especial en José. Cuando está el Espíritu de Dios en la iglesia, hay un espíritu de resolver las cosas, no de buscar conflictos. Él se echó encima la carga de una nación completa con una idea. De repente a veces estamos en junta y decimos, hoy podríamos levantar el ministerio de oración a tal hora. Bueno, el que lo dijo, lo hace, a veces decimos, ¿no? El que lo dijo, lo hace. Porque podemos encontrar situaciones que son falencias de la iglesia, pero tenemos que estar también disponibles para aportar, para ayudar en todo momento. Entonces José encontró el problema gracias a la revelación de Dios, pero también trajo una solución. El Espíritu de Dios estaba en él porque buscaba beneficiar siempre a las personas. Vamos a avanzar aquí. José también se preocupó de saber lo que estaba haciendo. Génesis 41, 45. ¿Qué dice? 41 al 45. Dice, y Faraón llamó a Safnat Panea, revelador del oculto, ese es el nombre que le dio, a José, y le dio por esposa a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y José recorrió toda la tierra de Egipto. José tenía 30 años de edad cuando fue presentado ante el faraón, rey de Egipto. Y salió José delante del faraón y transitó por toda la tierra de Egipto. A pesar de que José había sido preparado en su infancia, que tenía cierto grado de conocimiento, que tenía el Espíritu de Dios, que el faraón lo colocó en ese lugar, eso no basta para ser líder. No basta para ser líder. José entendía que había un problema y él se dedicó a recorrer todo el reino, conocer cada uno de los detalles que ocurrían en cada zona. A sus 30 años. El liderazgo también involucra sacrificio, recorrer, conocer las ovejas, estar en la casa, ir a visitar, orar con las personas. Y eso es parte también de nuestra misión. El verdadero liderazgo no es por nombramiento. El verdadero liderazgo se ejecuta en una vida dispuesta a servir a Dios en todo momento. Reconoce José a Dios en todo. Y también se ganó la confianza del líder y del pueblo. Dos cosas que hizo José.
Un líder debe ganarse la confianza de su líder superior, pero también debe ganarse la confianza del pueblo. Vamos a ver ahí Génesis 41, 55, dice lo siguiente. Cuando terminaron los 7 años de abundancia en Egipto, empezaron los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó al faraón por pan, y Faraón le dijo: vayan donde José y hagan lo que él les diga. El hambre se sentía en todo el país, entonces José abrió todos los graneros y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en Egipto. Y todos los países venían a Egipto a comprar de José porque el hambre arreciaba por toda la tierra. Importante esto en el liderazgo. Cómo el líder o las personas que están dentro de la iglesia deben ganarse no solamente la confianza de sus líderes, sino que también la confianza del pueblo. Que usted pueda depositar la confianza de contarle una situación a un hermano de iglesia, porque lo ve como un líder referente. No porque solamente lo nombraron, sino que porque es un líder referente y usted sabe que va a ser discreto cuando usted le cuente. Porque le va a dar un consejo prudente, porque va a buscar su mejoría. Y el pueblo se da cuenta cuando el líder no busca atender a la congregación. Se da cuenta. Y por mucho de que haya un nombramiento, si no nos ganamos la confianza a los líderes de las personas y de la iglesia, entonces estamos en grave problema. El tiempo no importa si el sueño es de Dios, se hará realidad. Génesis 42:6. Génesis 42:6 dice lo siguiente. José era el señor de la tierra que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron ante él rostro en tierra. José vio a sus hermanos y los reconoció, pero no se dio a conocer. Llegó el momento de encontrarse con su hermano, llegó el momento de reencontrarse con su familia. Él podría haber forzado las cosas y haber dicho: bueno, ahora ya estoy a cargo del reino, búsquenme a mi hermano y tráigamelo. Pero él esperó los tiempos de Dios. No importa cuánto se demore, si el sueño es de Dios, se hará realidad. Otra cosa importante del líder: no seas vengativo. Reconoce el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántas veces nos han hecho mal en la vida? ¿Cuántos ya han pasado por más de una iglesia acá? Adventistas o no adventistas han pasado por varias iglesias en el sur, en el norte, donde sea. Varios, ¿cierto? Han pasado por iglesias distintas. En todas las iglesias no se encuentra algo. En todas las iglesias uno se encuentra algo. Pero aunque uno vea cosas que no son buenas dentro de una congregación, tenga el Espíritu de Dios y no sea vengativo. Reconoce el propósito de tu vida y por qué estás en ese lugar. No ocupes tu autoridad, tu lugar, tu posición, el tiempo en el que estás desgastándote en esto, porque no es importante ni suma tampoco para el reino de Dios. Potencia a las otras personas de la iglesia. Preocúpate de discipular a otras personas de la iglesia. Génesis 46, 33, 34. Vamos rápidamente avanzando, ya queda poquito para terminar. 46, 33 al 34. Bueno, José presenta a su familia, al faraón. Sabía que Faraón confiaba tanto en ellos, en José, que si José le decía que tuviera el tercer lugar después del reino, el faraón le iba a hacer caso a su familia. Él podría haber metido a toda su familia y acomodarla para poder tener una buena posición. Pero José, como líder, conocía también las deficiencias que tenía su familia, porque conocía lo que pasó en su infancia con ellos. Y también sabía cuáles eran las virtudes que tenía su familia. Ellos eran pastores, esa era su función y lo que mejor hacían. Así que él resaltó estas características de su familia para colocarlos en una posición que permitiera ser de beneficio para los demás.
Miren lo que ocurrió. 33-34 dice, y cuando Faraón les pregunte, ¿cuál es su oficio? Dirán, ganaderos, han sido tus siervos desde nuestra juventud, nosotros y nuestros padres, a fin de que ustedes habiten en la tierra de Gosén, porque los egipcios detestan a todo pastor de ovejas. Seguimos leyendo el 47. José fue y avisó a Faraón y le dijo, mi padre y mis hermanos, sus ovejas, sus vacas, con todo lo que tienen han venido de Canaán y están en Gosén. Escogió a 5 hermanos y los presentó a Faraón. Faraón preguntó a los hermanos de José, ¿cuál es su oficio? Y ellos respondieron, pastores de ovejas. Son tus siervos, tanto nosotros como nuestros padres. Dijeron además al Faraón, para habitar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto en Canaán para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave ya. Por tanto te rogamos que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido ante ti. La tierra de Egipto se halla ante ti. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que entre ellos hay hombres capaces, ponlos por mayorales de mi ganado. Después José llevó a su padre y lo presentó a Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Miren cómo él resaltó características positivas. ¿Tenemos cosas buenas que decir de nosotros? Claro que hay muchas cosas buenas que decir de este grupo. Muchas cosas buenas. ¿Hay cosas malas? Todos nos equivocamos, ¿cierto? José también se equivocó. Pero lo que construye en la iglesia siempre va a ser resaltar las cosas positivas de las personas, en los que son hábiles. Tomarlos y que ellos puedan cumplir la función para la que Dios los colocó ahí. Ser justo. José fue justo. Acuérdense que 1/5 fue de impuesto y la gente estaba tan contenta con la administración de José, tan contento porque había José salvado del hambre, ¿cierto?, con estas indicaciones, que ese impuesto que se cobró fue justo. Había alimento en la tierra y no había un sobreendeudamiento de las personas por ese impuesto que José colocó. No debemos ser demasiado severos a veces con algunos requerimientos, y José entendía también eso. Cuando eres líder, tu presencia es importante. Comunica siempre tu ausencia, siempre. Avisa que no vas a estar. Mire José, un ejemplo. Génesis 54 al 5. Génesis 54 al 5. Pasados los días de su luto, José habló a los de la casa de Faraón diciendo, si he hallado gracia en sus ojos, le ruego que digan a Faraón, mi padre me hizo jurar diciendo, me voy a morir, en mi sepulcro que cabe para mí en Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya a sepultar a mi padre, y vuelva. Y Faraón le dijo, ve, sepulta a tu padre como él te hizo jurar. ¿Tenemos situaciones personales que tenemos que atender como iglesia? Claro que sí. Pero si él se hubiese ido y si no le hubiese avisado al Faraón, y si tenía una responsabilidad y no pudieron delegar a nadie esa responsabilidad, la misión del líder siempre es comunicar. Comunicar cuando no estás, cuando tienes alguna cosa, para que la iglesia pueda también ayudarte y para que se pueda reorganizar mejor las cosas. Siempre hay que pagar el mal con el bien. Siempre el mal con el bien. Génesis 50, 19 al 21 dice lo siguiente. Y José respondió, no teman, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal sobre mí, pero Dios los encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Así no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Levántate siempre todos los días como José. Suelta cualquier ofensa que esté dañando tu corazón. Abre el corazón, porque contigo, con un corazón sano, puedes hacer bien a muchas personas. No sigas masticando a lo mejor algún rencor, algún resentimiento con alguien. Siempre busca hacer el bien, porque Dios verá a tiempo cómo hacer justicia. Y último, tener esperanza. Génesis 50, 24 al 25. Génesis 50, 24 al 25 dice, y José dijo a sus hermanos, yo estoy por morir,
¿Cuántas cosas había pasado a José? Pero de cierto, Dios los visitará y los hará subir de aquí a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. Y José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los visitará y ustedes llevarán mis huesos de aquí. Y murió José de 110 años, lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Todas las cosas que pasó José, todas las situaciones que vivió, él nunca perdió la esperanza de que el pueblo iba a ser salvo, iba a ser libre. Hasta el día de su muerte, él tenía la certeza que cuando el Señor los sacara de ahí, sus huesos también iban a estar en la tierra prometida. Así que, independiente de las situaciones que usted viva, siempre ore al Señor para que ejecute su plan en usted y para que mantenga viva la esperanza. Una dificultad puede ser el camino exacto hacia el cumplimiento de los planes de Dios en tu vida. Sigue soñando, huye del pecado, haz el bien en todo lugar y el Señor te exaltará en el lugar donde estés y cumplirá la promesa en tu vida. Que el Señor te bendiga, que tengamos un lindo sábado. Vamos a inclinar el rostro para orar y dar gracias al Señor por su palabra. Amado Dios, gracias por el ejemplo y el modelo de liderazgo que nos das en la vida de José. Fue un ser humano igual que nosotros, tuvo dudas, tuvo luchas, tuvo aprendizajes, pero podemos destacar, Señor, que Él siempre deseó hacer el bien, seguir tu voluntad, buscarte constantemente y nunca dejó de soñar, de tener la esperanza de que tú darías para Él la bendición prometida. Y así como nosotros en esta generación nos toca cuidar de personas, de nuestra iglesia, de nuestra vida, de nuestros trabajos, en todo lugar donde tú has permitido que podamos ser de influencia, queremos que tú nos ayudes a poder tener estas características para ser representantes de tu verdad y para poder, Señor, alcanzar a muchas personas. Quédate con nosotros, bendice esta iglesia y amplía nuestro territorio, danos grandes sueños, porque no queremos gloriarnos nosotros, sino que queremos que tu espíritu, tu nombre, sea exaltado en este lugar. Lo rogamos y lo agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén.